Dependencia en departamentos a su medida. Presenta Combinación Clave. Cuando se estaba discutiendo la primera parte de la reforma educacional que tenía que ver con la inclusión, un estudio de la Universidad Católica quiso indagar en por qué una familia más bien de bajos ingresos económicos prefería inscribir a sus colegios en un colegio, a sus hijos en un colegio particular subvencionado y no en uno municipal, los dos cercanos a su casa, aunque el colegio municipal en todas las pruebas estandarizadas, que es lo único que hoy día objetivamente puede medir ciertos resultados, tuviese mejores resultados académicos que el colegio particular subvencionado. Porque además el colegio particular subvencionado significaba un esfuerzo extra. Hay que pagar, 5.000, 10.000, 15.000 pesos mensuales. Entonces quiso indagar qué llevaba a una familia a inclinarse por un colegio o por otro, cuando había información que podía ser más objetiva respecto a cuál de los dos colegios podía entregar una mejor educación. Y con educación nos referimos a las pruebas estandarizadas, entonces básicamente es una mejor educación de enseñanza directa. Lo que se encontró en el estudio fue feroz. Lo que las familias dijeron es que el ingresar a un colegio particular subvencionado los alejaba de sus vecinos a los cuales ellos miraban de una manera distinta, que los miraban como inferiores. En otras palabras, y lo decía así el estudio, ellos preferían un colegio particular subvencionado por miedo a ser reconocidos como vecinos, que ellos consideraban que no estaban a su altura, por miedo a que sus hijos compartieran con otros niños que no les merecían confianza, por miedo a que los mezclaran a todos y no sentirse distintos o mejores. Después de este estudio, uno miraba mucho de lo que se discutió a la hora de la ley de inclusión de manera distinta. No estoy minimizando ese sentimiento que puede tener una familia muy arraigado de querer diferenciarse, de sentir que son más, de querer aspirar a más y tener la fantasía en la cabeza que eso se logra a través de un colegio particular subvencionado, porque a lo mejor tiene el nombre particular en su presentación que en uno municipal. ¿Cuánto distinto habría sido si ese tipo de cosas se consideraran a la hora de la discusión de la ley de inclusión? Porque las cuestiones no son tan sencillas. Habitualmente las decisiones de poner a un hijo en un colegio u otro no tiene exclusivamente que ver con cómo le va a ese colegio. Tiene que ver con muchas otras cosas más. En los estratos más altos, y está demostrado por los colegios que se llaman de élite o de hiperélite en el fondo, tiene que ver con los contactos, con las redes que se van a hacer, más allá de la enseñanza. En otros, como lo demostró el estudio de la Universidad Católica, tiene que ver con el miedo de las familias a mezclarse. No estoy minimizando ese sentimiento porque creo que el miedo es un sentimiento muy potente, pero qué feroz darnos cuenta de eso. Me recordé ese estudio al conocer otro estudio que se presentó ayer y que es igual de feroz que el de tener miedo. Es un estudio que se hizo también en el Centro de la Católica y que se dio cuenta que los escolares chilenos son discriminados por su tono de piel, que se espera, y esto de una manera absolutamente prejuiciosa, sin ninguna base en la realidad, se espera que un alumno que sea de piel más blanca rinda mejor en el colegio y se tienen expectativas más altas de él, que le va a ir mejor en la PSU y que incluso va a entrar a la universidad respecto a un escolar de su mismo curso, pero que tiene la piel más morena. Esto se da en todos los estratos. Esto lo ven los profesores, los directores y los propios alumnos. El prejuicio está tan instalado, y es un prejuicio no explicitado, está tan instalado en los profesores, que además trasciende, y los mismos niños más morenos, lo midió el estudio, sienten que sus capacidades son menores a sus compañeros blancos. La explicación que se da a Jorge Mansi, que es uno de los que presenta el estudio, un especialista en educación de la Católica, es que a lo mejor esto viene desde la época en que la gente de la clase más acomodada tenía una herencia europea directa y tenía la piel más blanca respecto a sus trabajadores que podían tener la piel más morena. Lo que dice Jorge Mansi, que me parece muy interesante, es que vale la pena, señala él, que comencemos a hacernos preguntas incómodas respecto de cómo estamos viviendo la vida, del tipo de prejuicio que tenemos
a la hora de la educación. Y no es un prejuicio solamente de las familias, a propósito del miedo, que yo decía en este primer estudio que hizo también la Universidad Católica, sino que los prejuicios que están instalados, como este que nos dice que los alumnos blancos rinden más que los morenos. El tema de fondo es que no es así, que es solamente un prejuicio, pero ¿cuánto puede afectar un prejuicio como este a la sala de clases? Y si no lo sabemos, si no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, bueno, el riesgo es que lo vamos a seguir multiplicando. Son las 9:06, esto es Combinación Clave. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad,